Ahí estuvo recolectando muestras nuestro entrevistado. Él es Ramón Ahumada Rudolph, es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y postdoctorado, perdón, de la Universidad del Biobío, y está en un proyecto muy interesante que buscar, recolectar estas muestras en la Antártida para luego procesarlas en un laboratorio, secuenciarlas y buscar mecanismos moleculares que permitan buscar propiedades para una serie de terapias, incluidas, por supuesto, las terapias en enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer. Es largo el camino de una cosa u otra, pero hay que ponerlo en perspectiva un poco para intentar entender todo este trabajo, y para eso, por supuesto, ya estamos al contacto con Ramón Ahumada Rudolph. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco y Polo. Muchas gracias por invitarme al programa, muchas gracias por escucharnos. Nos encanta como laboratorio dar a conocer los temas, mostrar lo que estamos investigando, así que muy grato de hablar con ustedes. Qué bien, coincidimos en el... Fantástico, a todos nos gusta hablar de coincidimos en esto, así que muy bienvenido, Ramón. Ramón, partamos por el inicio de esto, ¿no? ¿Cuál es la pista que a ustedes les permite iniciar esta exploración, esta recolección? ¿Cuánto saben de lo que están buscando? Mira, la génesis comienza ya hace 4 años con una investigación de investigador, director también de este laboratorio, Jaime Cabrera, que tenía un fondo regular. Y en este fondo regular, que es financiado por el Estado, por ANIT, buscó hongos andino-patagónicos. Entonces estamos viendo la Patagonia, los bosques, hongos asociados a árboles, micorriza, y de esos hongos encontramos unos hongos del género Eurobiscus que tenían unos benzofuranos. Y estos benzofuranos era increíble porque tenían una muy buena capacidad neuroprotectora a través de ensayos celulares. Y por ahí nace esta génesis que nos lleva en el fondo a buscar organismos distintos que tengan otras actividades metabólicas, y dijimos, oye, ¿y si llevamos esto a lugares más extremos todavía, extremófilos como decían ustedes justamente? Y nos fuimos a la Antártica a buscar más hongos, siguiendo esta pista de este espacio químico, como le llamamos los químicos, de los benzofuranos que tienen esta capacidad neuroprotectora. Y eso, en el caso de la Antártica, un poco siguiendo la línea de lo que preguntaba Pancho, ¿es una búsqueda entonces dirigida a ese tipo de organismos específicos o es más bien un hallazgo? Este fue un hallazgo predecesor a lo que estamos analizando. También encontramos por ejemplo, y publicamos hace poco en el Journal of Alzheimer, que tiene que ver con un neuroprotector, por ejemplo, derivado de la araucaria, que se llama leudesmin. Entonces, nosotros ya vamos investigando, estamos buscando, y el hecho de ir a buscar a la Antártica nos llamaba la atención por estos hongos que pudiésemos encontrar ahí, pero que ya está exploratorio. Ahora ya vamos a aislar distintas cepas de hongos de distintos sustratos, ya sea sedimentos, musgo, suelo, restos de madera que encontramos botados en la Antártica, en el mar, en sedimento, algas. Fuimos a ver de todo tipo de sustratos y buscar distintos tipos de hongos, y todo eso se le va a hacer un screening. Ahora, la idea, la tesis aquí es que si se van a un paisaje, a un lugar más extremo, ¿estas propiedades que tú estás describiendo pueden verse reforzadas o no tan así? Es que sí, lo que pasa es que cuando uno va a buscar hongos a un lugar como este, que es inhóspito, que tiene una diversidad de hongos distinta, con evoluciones distintas, con distintas ramas fenotípicas con las que han ido evolucionando esos hongos, particularmente la Antártica, que es un lugar muy cerrado al ambiente externo, podríamos encontrar hongos que tuviesen capacidades distintas, una química distinta. Piensa que cada hongo es un universo químico con distintas propiedades. Si bien nosotros estamos viendo el tema de neuroprotectores del Alzheimer, también vemos, por ejemplo, ensayos antibióticos con bacterias multiresistentes, antioxidantes, inmunomoduladores, distintos ensayos, todo a nivel celular, a nivel de laboratorio, y donde vamos haciendo estos análisis, vamos viendo distintas características de estos hongos, distinta química que nos puede servir en un futuro, ¿cierto?, para temas de salud. Y en este caso nos enfocamos en este INACH 1621, del Instituto Antártico Chileno, que agradecemos
por supuesto, el financiamiento, para buscar hongos ahí con esas propiedades del Alzheimer, de neuroprotectores del Alzheimer. Estamos conversando con el doctor Ramón Ahumada Rudolph, que es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, postdoctorado de la Universidad del Biobío, a propósito de esta investigación que tiene que ver con estos hongos descubiertos en la Antártica y que están orientados en términos de la investigación que ellos realizan a desarrollar algún tipo de efecto benéfico, ¿no es cierto?, en la lucha contra el Alzheimer. Hablemos un poco, Ramón, de alguna manera el encuentro de mundos tan distintos, pero tan mutuamente dependientes, ¿no? Como es el reino fungi con el reino animal y el reino vegetal, para qué decir, que es muy evidente también. ¿Y de qué manera se produce? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce este traspaso o eventual utilización de ciertas características de uno en el otro? Los hongos son más parecidos a los humanos que al reino vegetal. Ajá. Recuerden que este es un reino fungi. Ajá, claro. Y este reino fungi, nosotros empezamos, esta investigación nace más o menos en el 1930, entre ambas guerras, cuando Alexander Fleming, a través de un moho que cae sobre una placa donde iban a crear bacterias, crea una inhibición. Y ahí hay un eureka donde dicen, oye, los hongos tienen propiedades que pudiésemos utilizar en nuestro beneficio humano. Entonces, la evolución de los hongos lo ha hecho crear distintas rutas metabólicas que en el fondo son de gran interés bajo distintos tipos de condiciones como antioxidantes, como antibacterianos, inmunomoduladores y en este caso el Alzheimer. Entonces, por ahí nace y el hecho de llevar esta investigación a un lugar tan maravilloso como la Antártica. Nosotros nos tocó viajar, estar 16 días en la base Julio Estudero, en la isla Rey Jorge, donde pudimos evidenciar cómo cuando empiezan los deshielo empiezan a crecer estos ecosistemas maravillosos de musgo, algunas plantas, líquenes y hongos también asociados. Nos tocó ver mucha cantidad de callampitas chicas alrededor de los musgos, incluso después de nevar. Uno siempre tiene la idea de que los hongos salen después de un día de calor. Bueno, allá en la Antártica la máxima es 3. Entonces, el mejor momento que tuvimos de temperatura. Entonces, y después de ver que nevó, salimos al día siguiente a recolectar, salimos todos los días, ¿no? Era maravilloso, pero después de un día de nevazón, empiezan a aparecer un montón de callampitas alrededor del musgo, las recolectamos, estamos trabajando la química, y de ahí, de esos compuestos químicos, es que nosotros esperamos nuestra hipótesis de poder encontrar algún neuroprotector, y además de todos los ensayos que también tenemos comprometidos dentro del proyecto. Háblanos de este neuroprotector. Primero, ¿cómo opera en el fondo? ¿Cuál es la propiedad que tiene particularmente este compuesto? Y en el caso del Alzheimer, ¿cómo se podría aplicar? ¿Cómo se podría traducir terapéuticamente? Bueno, lo que pasa es que uno cuando evalúa el espacio químico, uno lo que tiene que buscar son mecanismos fisiopatológicos que pueden controlar el péptido beta-amiloide. Yeah. El beta-amiloide es un tóxico que implica que empieza a desnaturalizar las neuronas. Entonces, sistemáticamente, este beta-amiloide, al actuar sobre el cerebro, la persona empieza a perder ciertas redes neuronales que le hacen recordar algunos efectos, como por ejemplo, no sé, lavarse los dientes, el nombre de los hijos, de los familiares, algún trámite que se le olvida hacer, porque va deteriorando ciertas conexiones neuronales y es una enfermedad muy triste, porque en el fondo es un dolor muy grande a las familias que conllevan este tipo de enfermedades. Entonces, lo que nosotros buscamos son un sistema para poder controlar al beta-amiloide, que a lo que nosotros le decimos un neuroprotector. En el fondo que estamos protegiendo a las neuronas del decaimiento de estas mismas. ¿Y cómo lo protegemos? En base a estos ensayos, pero que en el fondo en este momento son ensayos in vivo dentro de un laboratorio con líneas celulares. El hecho de poder llevarlo ya porque en este momento no es cura, pero llevarlo como un tratamiento a largo plazo igual requiere de muchos años de análisis, ya sacarlo del laboratorio, sacarlo de la celular y en el fondo llevarlo a ensayos más bien farmacéuticos, farmacológicos. ¿Y estos son mecanismos que sirven como mecanismos de prevención o de eventual tratamiento?
Ambas dos. O sea, como no se sabe qué es lo que gatilla, o sea, no, Claro. si se sabe es como multifactorial, o sea, son varias cosas que ocasionan en que empiece el Alzheimer, el deterioro de las células por beta amiloide. La idea es que son un neuroprotector, entonces es un tratamiento para alargar el proceso de deterioro de las neuronas. Eso es más o menos el análisis de cuando uno dice para qué pudiese ser útil estos compuestos químicos que nosotros esperamos obtener algún día de los ensayos in vitro de estos hongos que salieron de la Antártica. Ahora, mencionabas al principio de la conversación hallazgos con en muestras recolectadas un poquito menos extremas, en zonas un poquito menos extremas, ¿no? En la Claro. Patagonia. ¿Ahí fue en hongos también? Hay unos ensayos que son de otro grupo de investigación que vieron con el Eurodiscus. Y nosotros particularmente participamos en una publicación que tiene que ver con Leutermin, que lo obtuvimos de la Araucaria. O sea, uno va analizando, nosotros nacimos de investigación en la Laboratorio de Química y Culturas Naturales, y ahora nosotros tenemos otro laboratorio que se llama Química Aplicada y Sustentable, el labcap.cl, que es donde vamos a mostrar toda esta investigación. Y en este laboratorio estamos trabajando eso, poder obtener metabolitos secundarios de plantas, de hongos, y particularmente eso nos hemos centrado mucho en lo que son los hongos, ya sea andino patagónico, hongos de la Antártica, de humedales, de ríos. O sea, nosotros hemos ido analizando eso y también siempre con la ayuda de nuestros estudiantes que nos apoyan aquí y son parte fundamental, los tesistas que nos acompañan en el laboratorio. Me quedo dando vuelta, Ramón. Estamos conversando con Ramón Ahumada Rudolph, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y postdoctorado en la Universidad del Biobío. Eso que decías que el reino fungi es más parecido o más cercano al reino animal que al reino vegetal, hubiera pensado que era al revés. ¿De qué manera es más cercano? ¿En qué se manifiesta eso? En general, por ejemplo, la producción de ergosterol son hormonas que producen los hongos. Por ejemplo, la fisonomía del hongo, el hongo es heterotrofo, en cambio el reino de las plantas es más bien fotosintético. Si bien el hongo es parte de la evolución, son de los pocos organismos que después de, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios fueron muy predominantes en el planeta. En el fondo, en sobrevivencia, en recuperar. El hongo uno lo ve como el resumidero del planeta, son los capaces de degradar compuestos refractarios como la madera, como la lignina, como la celulosa, son los que remineralizan todos estos nutrientes para que lo tomen las plantas, para que crezcan los bosques. El hecho de encontrar hongo también nos infiere una buena salud del ecosistema. Entonces, en general, estos siempre se ven asociados a ambientes más bien sanos. Hablabas, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero hablabas de la historia de esta experimentación que, como tú bien apuntabas, nace con el hallazgo de Alexander Fleming. Pero ¿crees tú que está subexplotado científicamente el reino fungi en términos de todas las potenciales y todos los misterios que existen al respecto? Absolutamente. O sea, hoy en día solamente se conoce una porción pequeña de la biodiversidad fúngica que hay en el mundo. Y de qué hablar de los bosques chilenos o incluso de la Antártica. Cada hongo, de hecho, nosotros en este laboratorio tenemos hongos que jamás ha sido analizada la parte química, que ya lo agregamos a la GenBank, descubrimos que un hongo nuevo tiene un nuevo nombre y que nadie le ha hecho la química, nadie sabe qué metabolitos secundarios pueden utilizar, qué efectos podrían tener, neuroprotectores, inmunomoduladores, antitumorales, antioxidantes, la bacteria multiresistente intrahospitalarias, que tenemos ahí un investigador asociado que nos facilita estas bacterias del hospital regional, así como también degradación de contaminantes. Tenemos una línea de investigación de control biológico de enfermedades en la agricultura. O sea, el mundo de los hongos es un mundo maravilloso. En este proyecto tenemos un FIC. Hace poquito tuve reunión con la gente de las municipalidades para hacer compostaje y luego ese compost agregarle tricodermas para la agricultura. Si tú me dices el mundo de los hongos, para mí yo lo encuentro una maravilla, son precursores de vida, son degradadores de contaminación, realmente es un mundo subvalorado que tiene un potencial enorme en lo que es investigación, en lo que es aplicación y en llevarlo finalmente al desarrollo para la vida diaria. O sea, si por ejemplo, yo te comento que recuperamos residuos domiciliarios en un proyecto del Fondo de Innovación de Competitividad del Gobierno Regional, del Biobío, es porque lo estamos utilizando día a día y queremos que así sea.
Ramón Ahumada Rudolph, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, postdoctorado de la Universidad del Biobío. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Hoy me gustaría agradecer a la vice de investigación y posgrado de la Universidad del Biobío por el apoyo. Nosotros somos académicos del Departamento de Química de la Universidad del Biobío y además una invitación a que sigan nuestras redes sociales, labcast.cl con Q de queso, labcast VB en Instagram, y que vayan viendo esta investigación, que vean lo que hacemos. Invitamos a tesistas que vengan a trabajar con nosotros, que vengan a hacer investigación, y absolutamente agradecido de Pablo Ramírez, de Francisco de la Avena por invitarnos, por darnos la oportunidad de mostrar lo que hacemos, porque para nosotros es algo muy importante, de verdad que lo valoramos muchísimo. Genial, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Francisco, luego, muchísimas gracias. Un gusto, también. como siempre, Polo. Un gustazo. Cartas notables viene a continuación con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense.